Como el poder se encontraba fraccionado entre las tres fuerzas, no existía una instancia superior que resolviera las disputas entre ellas. Debido a la represión ilegal, el control de los centros clandestinos de detención y la puja por el territorio, surgieron líneas de conflicto interno. Las distintas posturas fueron: la propuesta política de la unidad nacional, promovida por Viola, Liendo, Bussi y Vignone, se constituyó en la más fuerte pero en la menos dominante. Estos jefes respaldaban a Martínez de Oz, muy criticado por los militares más nacionalistas, pero reconocían la necesidad de buscar una salida política en el futuro. En 1979 dieron a conocer un documento denominado Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, que resumía las unificadas del golpe de 1976. La propuesta llegaba en un momento de relativa vitalidad del Estado autoritario y de pérdida paulatina de legitimidad. Mantenían diálogo con los dirigentes de los partidos políticos. Otro grupo creía que la dictadura debía continuar sin plazos y que la represión debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Sus figuras más destacadas fueron conocidas como los duros: Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Besone y Carlos Guillermo Suárez Mason, a los que se asociaba Ramón J. Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y figura clave de la represión. Se oponían a Videla Viola por ser más proclives a establecer diálogos con sectores políticos y por su visión pragmática. Eran corporativistas y antipolíticos. Menéndez se insubordinó en varias ocasiones. En 1978 estuvo a punto de iniciar la guerra con Chile por su cuenta. Entre esas dos posturas hay un grupo moderador: Videla, Arguindegui, Galtieri. Los oficiales de la aeronáutica y de la marina hicieron oír su voz, en especial el almirante Emilio Macera, que llevaba adelante su propio juego desestabilizador. La Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, bajo su dirección, fue uno de los centros de detención más grandes y ganó méritos en esa tenebrosa competencia. Hackeó a Videla para acotar su poder y tomó distancia de Martínez de Oz. Cuando pasó a retiro, Macera montó una fundación de estudios políticos, un diario, un centro de promoción internacional y un partido político. El grupo de Videla y Viola fue avanzando en el control del poder, pero en mayo de 1978 Macera se anotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la nación y de comandante en jefe del ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981, convirtiéndose en el cuarto hombre que pedían la Armada y la Fuerza Aérea para mantener el equilibrio. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo de Videla. En 1980, Videla pudo imponer en la Junta la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación. En suma, la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco se hizo para mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad. Solo hacia el fin del período de Videla, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, así como por las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar, las voces de protesta comenzaron a elevarse. El más notable de los reclamos fue el de los derechos humanos. Un grupo de madres de desaparecidos empezó a reunirse todas las semanas en Plaza de Mayo. Así, atacaron el centro mismo del discurso represivo y empezaron a conmover la indiferencia de la sociedad. De manera gradual, las madres de Plaza de Mayo se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez más amplio de asociaciones defensoras de los derechos humanos, fortalecida desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones civiles. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y su posterior informe fue como una bomba dentro del corazón de la dictadura militar. La visita del organismo dependiente de la OEA había sido pacientemente impulsada por varios militantes de los derechos humanos en Buenos Aires. El principal de ellos era el profesor Emilio Mignone, quien por su actividad profesional tenía importantes contactos en el sector educativo de Estados Unidos. Al comenzar su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, esos contactos se convirtieron en un factor fundamental.
Desde 1981, los militares se vieron obligados a dar respuesta, aunque en general coincidieron que no debía revisarse lo actuado en la represión ilegal. Mostraron diferencias y contradicciones que agudizaron sus disensiones y ampliaron la brecha por donde la opinión pública comenzaba a aparecer. La prohibición política terminó en 1981. Los grupos de derecha fueron convocados para construir una fuerza política oficialista por el gobierno, que ensayó una apertura política, mientras peronistas y radicales se unían a otros partidos para conformar la multipartidaria. Los partidos políticos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada, ni a aceptar una democracia sujeta a la tutela militar. Se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política e incorporar las protestas de empresarios y sindicalistas, o las vinculadas a los derechos humanos. Sus voces críticas se volvieron difíciles de ignorar. En 1981, con el objetivo de atenuar la crisis económica y la adversa opinión internacional, Viola tomó contacto con diversos políticos, amigos del proceso, y discutió con ellos la posibilidad de una eventual transición, pero no logró ningún apoyo importante. Fue desplazado y reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. El nuevo presidente intentó armar un movimiento en el que los amigos políticos sustentaran su liderazgo, mientras anunciaba una futura institucionalización. Las medidas económicas tomadas por su ministro de Economía, Roberto Alemann, despertaron críticas tanto de empresarios como de sindicalistas, lo que culminó en movilizaciones callejeras impulsadas por la CGT en 1982. En este clima se planeó ocupar las Islas Malvinas. Los altos mandos creían que una futura victoria militar le devolvería la legitimidad social perdida. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas tomaron las islas, lo que generó un amplio apoyo popular. Las voces críticas, incluso la de los exiliados, reacomodaron sus posturas y la decisión de Galtieri fue aceptada. La dictadura recuperaba, aunque sea por poco tiempo, la validez de la población civil y se anotaba una victoria política. La respuesta de Gran Bretaña fue realmente dura y la primer ministro avisoró la guerra como una oportunidad para relanzar su carrera política. La dictadura, aislada del mundo principalmente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, nunca recibió el apoyo esperado. Con el correr de los días, la oposición al gobierno militar se reavivaba. En los actos de la CGT volvieron las críticas, mientras, desde el radicalismo, Raúl Alfonsín proponía la creación de un gobierno civil. La rendición argentina se produjo el 14 de junio. Por entonces, los generales exigían la renuncia de Galtieri, quien fue reemplazado por Vignone. Se volvió a convocar a los partidos políticos para organizar la transición hacia la democracia, siempre y cuando no se revisaran los actos de corrupción y las responsabilidades en la llamada Guerra Sucia, lo cual fue rechazado por la sociedad, movilizada contra las Fuerzas Armadas. Los organismos de derechos humanos impusieron a toda práctica política una dimensión ética y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad.